Las cámaras del Consejo Galáctico vibraban de tensión. El Consejo, una vasta asamblea, de las especies más influyentes de la galaxia, se había reunido para una reunión de emergencia. Una amenaza inminente como ninguna otra que la galaxia hubiera enfrentado estaba sobre ellos. Turkin, un despiadado señor de la guerra alienígena cuyas conquistas abarcaban sistemas estelares, había vuelto sus ojos hacia un pequeño planeta aparentemente insignificante, la Tierra. Algunos miembros del Consejo conocían la Tierra, aunque era joven y aislada. Los humanos se habían aventurado recientemente en el escenario galáctico, pero su potencial no había pasado desapercibido a pesar de su corto tiempo entre las estrellas. Los humanos habían mostrado una adaptabilidad y resistencia inusuales. El Consejo era consciente de que si Tarkin actuaba contra la Tierra, podría desencadenar una cadena de eventos que desestabilizaría toda la región del espacio. El señor de la guerra Turkin no era fácil de influenciar. Gobernaba con puño de hierro y lideraba su imperio de guerreros brutales con un objetivo: la dominación. El Consejo había tratado con él antes, pero siempre a través de la diplomacia. Esta vez temían que la diplomacia fallara en voz baja. Consejero Victra, un diplomático experimentado, se dirigió a la asamblea. Los humanos son diferentes a cualquier otra especie que hayamos conocido. Debemos intervenir antes de que Turkin cometa un grave error. Su arrogancia puede muy bien ser su perdición. La decisión del Consejo fue unánime. Se enviaría una delegación al mundo capital de Turán para advertirle que no se debía tocar la Tierra. Esperaban que Turkin hiciera caso a la advertencia, pero en el fondo muchos temían que el señor de la guerra se reiría en sus caras. La delegación del Consejo Galáctico fue elegida rápidamente. Una mezcla de diplomáticos y asesores militares que habían tratado con Turkin en el pasado. Al frente de ellos estaba el consejero Brax, un veterano de innumerables negociaciones. Sabía cómo navegar por el volátil panorama político de la galaxia, pero incluso él sintió un peso ominoso asentarse en su pecho mientras se preparaban para partir. La misión no estaba exenta de riesgos mientras se dirigían al mundo capital de Turín. Brax no podía quitarse la sensación de que esta reunión podría ser diferente. Las recientes victorias de Turk lo habían envalentonado. Él y el imperio del señor de la guerra ahora abarcaba más sistemas que nunca antes. Turkin se había vuelto cada vez más impredecible, y su ambición parecía ilimitada al llegar a la fortaleza del señor de la guerra, una imponente estructura que dominaba el horizonte de su mundo capital. La delegación fue recibida por un escuadrón de soldados fuertemente armados. Sus rostros estaban ocultos detrás de cascos impenetrables. Sus armas brillaban con tecnología alienígena. El mensaje era claro. Turken se estaba preparando para la guerra dentro de la fortaleza. La delegación fue conducida a través de pasillos llenos de trofeos de mundos conquistados, estandartes de imperios caídos colgados junto a armas montadas y artefactos alienígenas. Era un recordatorio brutal de lo que Turken era capaz de hacer. Finalmente habían llegado a la sala del trono, una vasta cámara donde Turkin estaba sentado en un trono enorme hecho de los huesos de una especie extinta. Hace mucho tiempo el señor de la guerra era una figura imponente que se elevaba sobre la delegación. Su armadura negra y escurridiza de incontables batallas parecía absorber la luz a su alrededor. Sus viejos ojos amarillos se fijaron en Brax mientras entró en la habitación. «Vienes a entregar otra débil súplica por la paz». La voz del consejero Taiken, herido a través de la cámara tropezando con desprecio, Verra dio un paso adelante, su corazón acelerado pero su voz tranquila. «Señor de la guerra, Tarkin, no venimos con súplicas sino con advertencias. El planeta Tierra, aunque joven, no es un objetivo. Debes perseguir a los humanos. Son resistentes, impredecibles y su mundo tiene el potencial de alterar el delicado equilibrio de poder dentro de la galaxia». Turkin se burló una sonrisa cruel, arrastrándose por su rostro. «Humanos, he oído hablar de ellos. Una especie primitiva apenas. Capaz de viajar por el espacio. Me insultas al sugerir que son una amenaza. No son como otras especies que has conquistado», respondió Brax sosteniendo la mirada de Turkin. «Son adaptables, ingeniosos y han superado desafíos que habrían destruido a otros. Tienen la capacidad de sorprender incluso al más poderoso de los adversarios». El señor de la guerra se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos.
He aplastado a todas las especies que se han atrevido a... ¡Desafíame! La Tierra no será diferente. Vetrax sabía que las palabras por sí solas no cambiarían la mente de Turkin. Puede que tenga éxito en atacar la Tierra, pero el costo será mucho mayor de lo que cree. Los humanos tienen aliados, algunos dentro de este mismo consejo, y no se quedarán de brazos cruzados mientras usted amenaza su mundo. La risa de Turkin resonó en la cámara. Aliados. ¿Te refieres al consejo? Un grupo de burócratas de voluntad débil que no han hecho nada más que retrasar lo inevitable. Todos tienen miedo. Miedo del poder que ejerzo y miedo de la verdad de que ninguna especie en esta galaxia puede detenerme. Brax se mantuvo firme. El consejo no te teme, Turkin. Nosotros simplemente deseamos evitar una destrucción innecesaria. Esta es tu última advertencia. Dejen la Tierra en paz o enfrenten las consecuencias. El señor de la guerra se levantó de su trono, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la delegación. No acepto advertencias de cobardes. La Tierra caerá como todas las demás. Están despedidos, TRX, y la delegación se inclinaron y abandonaron la sala del trono. Su misión no tuvo éxito cuando salieron de la sala del trono fortaleza. Brax sabía que la galaxia estaba al borde de la guerra. Turkin no escucharía. Atacaría la Tierra y cuando lo hiciera, las consecuencias serían catastróficas, no solo para la humanidad, sino para toda la galaxia. Cuando su nave partió de la capital del Señor de la Guerra, Brax envió un mensaje al Consejo. Turkan no se dejará influenciar. Prepárense para lo peor. La noticia de la inminente invasión de Turán llegó al Consejo Galáctico rápidamente. Aunque muchos temían lo peor, algunos todavía tenían la esperanza de que la humanidad no caería tan fácilmente como Turk. No lo creía. Después de todo, la Tierra tenía una historia de desafiar las probabilidades. Mientras que la raza humana era tecnológicamente inferior en comparación con la mayoría de las civilizaciones espaciales, no tenían rival en un área clave, su creatividad a lo largo de 1700, su historia. Los humanos habían encontrado constantemente formas de superar obstáculos que parecían insuperables. Eran una especie de sobrevivientes impulsados por una voluntad implacable de adaptarse y prosperar incluso en las circunstancias más extremas en las profundidades ocultas del comando militar de la Tierra. Oficiales de alto rango se apresuraron a analizar la situación. Las imágenes satelitales mostraban una flota masiva reuniéndose cerca del borde de su sistema solar. El tamaño y la potencia de fuego de las fuerzas de Turk no se parecían a nada que la humanidad hubiera encontrado jamás. La general Alice Monroe, una de las principales estrategas de la Tierra, estaba al frente de los preparativos de defensa. Enfrentamos probabilidades imposibles antes de que ella dijera. Dirigiéndose a su equipo, sobrevivimos a nuestras propias guerras globales, sobrevivimos a los desastres ecológicos y nos hemos reconstruido después de cada crisis. Esto no será diferente. Vamos a mostrarles de qué está hecha la humanidad. Monroe sabía que la fuerza bruta por sí sola no ganaría esta pelea. El imperio de Turk tenía superioridad tecnológica y numérica. En su lugar, necesitarían confiar en el mayor activo de la Tierra, su imprevisibilidad. Ideó un plan que explotaría precisamente lo que los extraterrestres subestimaron, el ingenio humano mientras la flota de invasión se acercaba a la gente de la Tierra Unida como nunca antes. Científicos, ingenieros y soldados trabajaban las 24 horas preparando defensas, desarrollando nuevas tácticas y creando armas diseñadas para atrapar a los invasores desprevenidos. Vieron cómo la armada alienígena se acercaba, pero en lugar de desesperación, había una creciente sensación de determinación. Hemos llegado demasiado lejos para ser conquistados. Monroe dijo que si Turkin piensa que está caminando hacia una victoria fácil, está en la pelea de su vida y así, cuando la primera de las naves Turkan rompió la atmósfera de la Tierra, los humanos se mantuvieron listos. Su resolución inquebrantable. Estaban a punto de mostrarle a la galaxia por qué nadie debería meterse con la humanidad. El cielo se oscureció cuando la flota de Tarkin ascendió a la Tierra. Sus naves proyectaban sombras siniestras en las principales ciudades, enormes acorazados
Alienígenas flotaban en la atmósfera, empequeñeciendo todo lo que los humanos habían visto. Las fuerzas de Turk estaban desplegando oleadas de cazas y tropas terrestres sin descanso en ubicaciones estratégicas en todo el mundo, pero las defensas de la Tierra no estaban para nada desprevenidos. La general Alice Munro se encontraba en el búnker del Comando Central, rodeada de proyecciones holográficas del campo de batalla. Cada movimiento que hacían las fuerzas de Turken era monitoreado en tiempo real. La estrategia del señor de la guerra alienígena era clara: abrumar y subyugar mediante la fuerza bruta. Pero Munro tenía otros, planes. Todas las unidades iniciaron la fase 1. Ella ordenó en todo el mundo una respuesta coordinada. El ejército de la Tierra había colocado estratégicamente plataformas de defensa orbital que disparaban enormes cañones de riel y EMP que apuntaban al corazón de las naves de la flota de Turk, que parecían invencibles. Se cerraron cuando los sistemas se desactivaron, mientras varias naves más pequeñas explotaron por completo. El primer ataque de la humanidad los había tomado desprevenidos. No esperaban que lucháramos tan ferozmente. «Munro», murmuró en voz baja en el suelo. La situación era igualmente intensa. Los imponentes guerreros de élite de Turkin, vestidos con armadura avanzada, aterrizaron en las principales ciudades, esperando aplastar la resistencia humana rápidamente. Pero en lugar de pánico, se encontraron con una sorprendente mezcla de tácticas de guerrilla, sabotaje y guerra no convencional en barricadas improvisadas de Nueva York. Se alineaban en las calles mientras soldados y civiles usaban todos los medios que tenían para luchar contra los explosivos caseros. Drones y ataques cibernéticos apuntaban a los invasores, explotando debilidades en su tecnología superior. Lo que Turkin había descartado como una especie primitiva, ahora luchaba con un nivel de coordinación e ingenio que hizo que sus fuerzas tropezaran. Puede que tengan la tecnología, pero no saben cómo luchar como nosotros. El capitán y Marcus Rice le dijeron a su escuadrón mientras lanzaban otra emboscada coordinada para derribar una patrulla enemiga en las ruinas del centro de Los Ángeles. Mientras tanto, el arma secreta de Munro se estaba preparando en las profundidades de la Tierra, escondida de las fuerzas de Turkun. Las mentes más brillantes de la humanidad han estado trabajando en algo que podría cambiar el rumbo. No era solo fuerza bruta o estrategia superior. Tenían algo más, un prototipo de arma diseñada no para destruir, sino para interrumpir. Activar el disruptor neuronal. Munro comandó una serie de torres ocultas a simple vista. Activar en todo el planeta. Estos dispositivos emitían un pulso de baja frecuencia dirigido directamente a los soldados alienígenas. Diseñado para atacar. Las vías neuronales de las especies Turken alteraron sus comunicaciones y coordinación, lo que desbarató a los formidables invasores. Las fuerzas terrestres de Turk flaquearon al no poder comunicarse entre sí. El pánico se extendió por sus filas cuando se encontraron aislados y vulnerables en algunas áreas. Los soldados humanos pudieron hacerlos retroceder por completo y recuperaron el control de ubicaciones clave en la atmósfera. La interrupción también estaba teniendo un efecto. Las naves de mando de Ton, desconectadas de sus unidades terrestres, lucharon por mantener el control. La invasión cuidadosamente coordinada comenzó a desmoronarse en su nave insignia. Turkin observó cómo se desarrollaba el caos. Sus ojos amarillos se entrecerraron de furia. Esta no era la conquista fácil que había anticipado. Los humanos estaban contraatacando con una ferocidad y astucia que no esperaba. Imposible, gruñó. ¿Cómo pueden ser tan resistentes? Sus asesores se quedaron en silencio, sin saber cómo responder. Todo el imperio de Turkin se había construido sobre la premisa de que ninguna especie podría resistir su abrumadora fuerza, pero ahora se enfrentaba a algo mucho más peligroso. Una especie que se niega a rendirse en el terreno. El general Munro observó cómo la marea de la batalla cambiaba a favor de la humanidad, pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. Turkin no ha hecho su movimiento, le dijo a su personal que está mirando, esperando. Tenemos que empujarlo a la acción. Su mente se aceleró formulando la siguiente fase del plan. La fortaleza de Turkin estaba en su capacidad para comandar sus fuerzas con una eficiencia despiadada, si pudieran obligarlo a actuar. Personalmente, podrían tener la oportunidad de explotar sus debilidades. Vamos a luchar contra él, decidió. Prepara a los equipos de ataque. Apunta a la nave insignia mientras la humanidad se reagrupaba y los
Invasores vacilaban un plan audaz. Comenzó a desarrollarse equipos de fuerzas especiales equipados. Con la última tecnología experimental fueron enviados en una misión audaz para infiltrarse en la nave de comando de Turk, su objetivo deshabilitar el centro de comando del Señor de la Guerra y cortar la cabeza de la invasión. En la oscuridad de la noche, usando dispositivos de camuflaje sigilosos y trajes tácticos avanzados, los equipos de ataque abordaron pequeñas naves ágiles y se lanzaron hacia la enorme nave alienígena que se cernía sobre la Tierra. La misión era peligrosa. Muchos no regresarían, pero si tenían éxito, podrían todo el esfuerzo de guerra de Turk. Mientras se acercaban a la nave, insignia fuego antiaéreo de las defensas alienígenas iluminaban el cielo. El piloto del equipo esquivando las explosiones con precisión experta. Se abrió paso a través del caos hasta que llegaron a una bahía de aterrizaje en la parte inferior de la nave. Prepárense para aterrizar, el piloto gritó cuando la nave aterrizó. El equipo de ataque, liderado por el capitán Rius, salió furioso de la nave con las armas listas. Su objetivo era alcanzar despejadas el centro de comando y deshabilitar el control de Turkin de sus fuerzas, pero a medida que avanzaban por los corredores alienígenas, encontraron una feroz resistencia. Los guardias de élite de Turkin, enormes y fuertemente blindados, bloquearon su camino en cada giro. Los humanos lucharon con todo lo que tenían, usando tácticas de golpe y fuga para desgastar al enemigo. Ray disparó su rifle de pulso a un alienígena que avanzaba. Gritó en su comunicador: «Tenemos que movernos más rápido. Turk se dará cuenta en el centro de comando». Turkin observó la batalla que se desarrollaba. Su paciencia se estaba agotando. «Preparen a mi guardia personal». Ordenó que se levantara de su trono. «Si los humanos desean enfrentarme directamente, los obligaré con eso». El Señor de la Guerra se preparó para entrar en la batalla él mismo. De regreso en la Tierra, el general Monroe recibió la noticia del progreso del equipo de ataque. Ella sabía que la confrontación final estaba cerca. Turkin pronto haría su movimiento y la humanidad estaría lista cuando se desarrollara la fase final del plan. Una cosa era segura: sin importar el resultado, la brecha de la galaxia nunca volvería a subestimar a la Tierra. El Consejo Galáctico monitoreó la batalla desde lejos, observando cómo la Tierra desafiaba a la tensión en las cámaras del Consejo era palpable. Algunas especies susurraban con asombro, otras con miedo. La Tierra, que alguna vez fue vista como un simple planeta atrasado, era ahora el foco de atención galáctica. La invasión de Turín estaba tambaleándose, y el Consejo tenía que decidir si intervenir o dejar que el conflicto se desarrollara. El consejero Vetrax, que inicialmente había abogado por una acción diplomática, ahora miraba las pantallas con una mezcla de asombro y preocupación. «No se puede permitir que esto se intensifique más», murmuró. Que si los humanos derrotaban a Turín, su imperio caería en el caos. Las repercusiones podrían extenderse por toda la galaxia, pero por ahora, el enfoque permanecía en la Tierra y específicamente en el audaz equipo de ataque que se había infiltrado en la nave insignia de Turín. El capitán Rey y su equipo estaban en las profundidades de las entrañas de la nave alienígena. El aire estaba denso de tensión mientras se movían silenciosamente por los pasillos metálicos. Cada paso que daban calculaba que ya se habían enfrentado a una fuerte resistencia y cada encuentro los había dejado maltrechos, pero su misión seguía siendo clara: desactivar el centro de comando de Turín y cortar la invasión. Se fue de cabeza. Ray miró su comunicador. «Monroe, nos acercamos a la Corporación Central. ¿Cómo se ve la batalla ahí abajo?» La voz del general Monroe crepitó en respuesta. «Los estamos deteniendo por ahora. Tus ventanas se están cerrando, Ray. La guardia personal de Turkin se está moviendo para interceptarte. Tienes que eliminarlo ahora». Rice apretó la mandíbula. «Copia eso. Vamos a entrar». El equipo avanzó alcanzando una enorme puerta que conducía al centro de comando. Rice hizo una señal para que se colocaran las cargas y en unos momentos la puerta se abrió de golpe, revelando la sala del trono de Turín. La sala del trono era enorme, con un techo alto y paredes adornadas con trofeos de las incontables conquistas de Turk. En el otro extremo de la cámara, el Señor de la Guerra en persona se erguía con su imponente figura, incluso desde la distancia. Vestido con una intrincada armadura oscura, los ojos de Turín ardían con desprecio mientras miraba
a los humanos entrar, así que la voz profunda de Ton retumbó. Ustedes son los responsables de este desafío. Elogió su valentía, pero no salvará su mundo. Ray dio un paso adelante con su arma apuntando al señor de la guerra. Nos subestimas, Turkin. No estamos aquí para salvarnos a nosotros mismos. Estamos aquí para acabar contigo. Los labios de Tark se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes derrotarme en mi propia sala del trono? He aplastado imperios más grandes que el tuyo, no eres. Más que insectos bajo mis pies. Con un movimiento repentino, Turkin sacó una espada de energía masiva de su costado. El arma crepitó con poder sus guardias de élite. De pie en posición de firmes alrededor de la habitación, listos sus propias armas, se levantaron. Y su equipo se desplegó cubriéndose detrás de pilares y estatuas. La batalla final estaba a punto de comenzar en la superficie, la batalla entre las fuerzas de la Tierra y la flota de invasión de Taron había llegado a su clímax. La general Monroe observó las pantallas holográficas, sus manos apretadas. Detrás de su espalda, las fuerzas de Turkin estaban vacilando, pero las defensas de la Tierra estaban estiradas hasta sus límites. Las ciudades ardían y los cielos estaban llenos de fuego y humo. Pero a pesar de la devastación, la humanidad se mantenía fuerte. El disruptor neuronal seguía a causar estragos en las fuerzas de Turkin y los ejércitos de la Tierra habían ganado la ventaja en varias ubicaciones clave, pero Monroe sabía que sin el éxito del equipo de ataque, todo sería en vano. Reyes Monroe, dijo a través de las comunicaciones que contamos con usted, Turkin tiene que caer o esta guerra está lejos de terminar en la sala del trono. La batalla era feroz. Se levantó y su equipo se movió con precisión, disparando a los guardias de Turkin mientras esquivaban los golpes devastadores del señor de la guerra. Turkin era una fuerza de la naturaleza, su espada de energía. Cortando el aire con precisión letal, Ri rodó hacia un lado. Cuando la espada de Taron cayó donde había estado parado momentos antes, la fuerza del señor de la guerra era abrumadora. Pero Rhys podía ver que Turkin se estaba frustrando. Su invencibilidad estaba siendo desafiada por primera vez en siglos, y se mostró en los ataques cada vez más imprudentes del señor de la guerra. Necesitamos romper su enfoque. Ray le gritó a su equipo. A uno de sus soldados, un experto en demoliciones, llamado Jensen, arrojó un explosivo experimental hacia los pies de Turk. El dispositivo explotó en un destello de luz y sonido, desorientando temporalmente al señor de la guerra. Ahora, Ray gritó al equipo. Desató una barrera de poder de fuego apuntando a la armadura de Turk en sus puntos débiles. El señor de la guerra tambaleó su defensa, una vez impenetrable, ahora comprometida, pero incluso el herido Turkin estaba lejos de ser derrotado. Con un rugido de Fury, Turkin cargó contra R blandiendo su espada en un amplio arco. Rhys apenas logró esquivar el golpe. Sintió el calor del arma cuando pasó a centímetros de su rostro. «Esto es todo lo que su especie tiene para ofrecer». Turkin sonrió patéticamente. Rhys apretó los dientes. «Aún no hemos terminado». Con un último esfuerzo desesperado, Ray activó una función oculta en su traje, un generador de pulso de alta frecuencia, diseñado para interrumpir las armas basadas en energía. El pulso se extendió por la habitación y la espada de Taron parpadeó y murió. El campo de energía a su alrededor colapsó. Turkin miró su arma ahora inútil con incredulidad. «Ese es tu error», Ri dijo dando un paso adelante. «Pensaste que pelearíamos en tus términos». Con un último disparo, Rice apuntó al pecho de Turk y golpeó al señor de la guerra de lleno en su armadura expuesta. La explosión hizo que Turkin se tambaleara hacia atrás, estrellándose contra su trono con un rugido cada vez más profundo en la superficie. El general Monroe recibió la señal que había estado esperando. Turkin estaba caído. «Ray, lo lograste», dijo, que su voz se llenó de alivio. «Ahora vete. Fuera de allí, mientras Rayus y su equipo hacían su escape, escapar el Consejo Galáctico, observó en silencio atónito Turkin, el señor de la guerra que había aterrorizado a incontables mundos. Había sido derrotado no por una fuerza abrumadora, sino por la resistencia y el ingenio de una especie que una vez habían despedido. El consejero Batra se puso de pie dirigiéndose a la asamblea. Que esto sea una lección para todos nosotros. La humanidad no debe ser subestimada.
han demostrado una fuerza que pocos podrían haber imaginado. Con la muerte de Turk, su imperio comenzó a desmoronarse sin su líder. La invasión, una vez coordinada, cayó en desorden, y las fuerzas de la Tierra rápidamente capitalizaron, expulsando a los invasores restantes del mundo. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había emergido victoriosa cuando el humo se disipó y los incendios se extinguieron. La gente de la Tierra comenzó a reconstruirse. Habían enfrentado la mayor amenaza en su historia y habían prevalecido, pero sabían que esto era solo el comienzo. La galaxia ahora conocía la fuerza de la Tierra y la humanidad ya no estaba aislada. Se había ganado su lugar entre las estrellas, los cielos. La Tierra se despejó lentamente a medida que las últimas fuerzas de Turán se retiraban más allá de la atmósfera. En la superficie, la gente salió de sus refugios para presenciar los restos de la invasión alienígena. La flota partía y por primera vez en días hubo silencio. La batalla había terminado. El general R. Monroe se paró en lo alto de un puesto de mando improvisado con vista a una de las ciudades más grandes de la Tierra. El paisaje a su alrededor estaba asustada, pero aún de pie. Se permitió un raro momento de reflexión al observar cómo los incendios en la distancia comenzaban a arder y extinguirse a pesar de la destrucción que la Tierra había sufrido. Un oficial de comunicaciones se acercó a ella. «General, tiene un mensaje entrante del Consejo Galáctico». Monroe asintió. «Conéctelo». La imagen holográfica del consejero Brax apareció ante ella. Su expresión era una mezcla de respeto y asombro. «General Monroe», comenzó. Su voz tenía una gravedad que Monroe rara vez había escuchado. «De diplomáticos alienígenas. En nombre del Consejo Galáctico, le extiendo nuestro más profundo respeto por lo que su gente ha logrado. Pocos creen que la Tierra podría enfrentarse a Turkin, pero usted nos ha demostrado que estamos equivocados». Monroe cruzó los brazos y todavía estaba en guardia. «No hicimos esto para obtener la aprobación del Consejo, lo hicimos para sobrevivir». Brax asintió. «Es comprensible, pero debes saber que esta victoria tendrá consecuencias de largo alcance. El imperio de Turk está en desorden y el vacío de poder que deja atrás afectará a muchas regiones del espacio. Algunos los verán ahora no solo como sobrevivientes, sino como aliados potenciales o amenazas». Monroe permaneció en silencio considerando sus palabras. Brax continuó. «El Consejo desea invitar formalmente a la Tierra a una nueva era de diplomacia. Su especie se ha ganado su lugar entre las estrellas y creemos que con su creatividad y resiliencia podrías convertirte en un miembro valioso de la comunidad galáctica». Monroe no respondió de inmediato. La idea de que la Tierra se convirtiera de repente en un jugador clave en la política galáctica parecía abrumadora, especialmente a raíz de tal devastación, pero sabía que era inevitable. La Tierra ya no podía recordar en aislamiento. «Necesitaremos tiempo para recuperarnos», dijo Monroe finalmente. «Pero consideraremos la oferta del Consejo». Vetrax inclinó la cabeza. «Esperaremos tu decisión hasta entonces. Debes saber que tienes el apoyo del Consejo en la reconstrucción con eso». El holograma parpadeó y dejó a Monroe sola una vez más. Suspiró, volviéndose para mirar las ruinas de la ciudad. La Tierra había ganado su batalla, pero la guerra por su futuro apenas comenzaba. En otro lugar, en la Tierra, en el corazón de la ciudad capital, el capitán Rice y su equipo estaban siendo aclamados como héroes. Los medios de comunicación ya habían comenzado a transmitir sus rostros por todo el mundo, contando la historia de cómo un solo equipo de ataque se había infiltrado en la nave insignia de Turkin y había puesto al señor de la guerra de rodillas. Pero Rice no estaba pensando en la gloria o el reconocimiento como se sentó en un rincón tranquilo del cuartel militar. Su mente seguía reproduciendo los momentos finales de la batalla con Turkin. El señor de la guerra se burló del peso de su espada al caer. El hecho de que hubieran tenido éxito se sentía surrealista. «Oye», dijo una voz familiar que lo sacó de sus pensamientos. Era Jensen, el experto en demoliciones, quien había ayudado a deshabilitar a los guardias de Turkin. «¿Está bien?». Ri asintió lentamente. «Sí, solo lo estaba procesando». Jensen se sentó a su lado y apoyó su casco en la mesa. «Derrotamos al señor de la guerra más grande de la galaxia, Rai. Eso es algo que la mayoría de la gente nunca entenderá.
Sí, respondió Ray, pero ¿qué viene después? Tarkin se ha ido, pero su imperio todavía está ahí afuera. Habrá otras amenazas. Jensen se encogió de hombros tal vez, pero después de lo que logramos, creo que la galaxia lo pensará 2 veces antes de volver a meterse con nosotros. Rey sonrió con satisfacción. Esperemos que estés de vuelta en las cámaras del Consejo Galáctico. Las consecuencias de la derrota de Turán fueron el tema de un acalorado debate. Los representantes de varias especies discutieron sobre lo que significaba el cambio de poder para la galaxia sin Turkan para unirlos. Sus señores de la guerra dividirán su imperio. Un consejero argumentó que el caos podría extenderse a nuestras fronteras. Necesitamos estabilizar la región antes de que eso suceda. Otro respondió: y deberíamos comenzar con la Tierra. Su gente ha demostrado fuerza, pero ahora son vulnerables. Debemos ofrecerles protección. Brax escuchó las discusiones con calma mesurada, pero su mente ya estaba. En otro lugar sabía que la muerte de Torque fue solo el primer domino en caer. La galaxia había cambiado, y el surgimiento de la Tierra como un nuevo poder fue un momento crucial. No pasaría mucho tiempo antes de que otras facciones se dieran cuenta, y Brax sabía que no todos estarían tan ansiosos por la diplomacia como el Consejo. Mientras el debate continuaba a su alrededor, Brax tomó una decisión que él personalmente supervisaría. Los esfuerzos diplomáticos con la Tierra, los humanos habían demostrado su valía y ahora necesitarían orientación si iban a navegar por la compleja red de la política galáctica, pero más que eso, UBRA sintió que el papel de la humanidad en la galaxia apenas comenzaba. Eran impredecibles, ingeniosos y quizás lo más importante, unidos de una manera en que pocas otras especies lo estaban. Si se los cuidaba correctamente, podían convertirse en uno de los mayores activos de la galaxia. Si se los manejaba mal, podían convertirse en una amenaza, mayor de lo que los Turken alguna vez fueron en la Tierra. Los esfuerzos de reconstrucción ya estaban en marcha. Se estaban reconstruyendo ciudades y las cicatrices de la invasión comenzaban lentamente a sanar, pero el recuerdo de la batalla no se desvanecería fácilmente en todo el planeta. Se erigieron monumentos en honor a los que habían luchado y la humanidad caída se había unido de una manera nunca antes, y había una sensación de unidad que trascendía fronteras y política. La General Monroe estaba parada en el centro de uno de esos monumentos, observando cómo la gente se reunía para presentar sus respetos. Nunca había sido de ceremonias, pero esto se sentía diferente. No era solo una celebración de la victoria, era un recordatorio de lo que habían sobrevivido y en lo que se habían convertido. Mientras se alejaba de la reunión, sus pensamientos se dirigieron al futuro. La Tierra había ganado la batalla, pero ahora venía el desafío de asegurar su lugar en la galaxia. Monroe sabía que no podían hacerlo solos. Necesitarían a Al-I y necesitarían adaptarse rápidamente a las realidades de la política galáctica, pero si había algo que Monroe había aprendido de esta guerra, era que la humanidad era capaz de mucho más de lo que nadie había imaginado. Y cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo del atardecer, Monroe no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. La Tierra había sobrevivido a su mayor prueba, y ahora era el momento de que la humanidad se elevara aún más. Pasaron semanas desde la caída de Turken. La Tierra se estaba curando, pero las cicatrices de la guerra permanecían tanto en el paisaje como en los corazones de su gente. Los esfuerzos de reconstrucción avanzaron a un ritmo rápido, impulsados por un planeta unido y la nueva alianza con el Consejo Galáctico. El mensaje era claro: la Tierra ya no estaba aislada. Sin embargo, más allá de la atmósfera de la Tierra, la galaxia estaba observando. El vasto imperio de Turk se había astillado y sus antiguos señores de la guerra competían por el poder. El vacío que dejó atrás era peligroso, y la inestabilidad amenazaba con encender un conflicto que podría salirse de control en medio de esta incertidumbre galáctica. El Consejo Galáctico se movió rápidamente. Para estabilizar la región, el consejero Brax ahora es el principal asesor diplomático de la Tierra. Hizo frecuentes visitas al planeta. Trabajó de cerca con el general Monroe y los líderes mundiales clave para garantizar que la integración de la humanidad en la galaxia más amplia fuera fluida y que la Tierra tuviera voz en el nuevo orden. Debemos prepararnos para lo que viene después.
BRA dijo durante una reunión estratégica con Monroe y sus asesores que Torkin puede haberse ido, pero sus señores de la guerra están dispersos. Algunos buscarán alianzas, mientras que otros buscarán venganza. Monroe estaba de pie junto a la gran ventana del recientemente reconstruido centro de comando con vista al horizonte de la capital. La ciudad aún tenía las marcas de la batalla, pero la sensación de resiliencia era palpable. Se volvió hacia Brax con ojos agudos. ¿Qué sugiere que necesitemos para consolidar la nueva posición de la Tierra? BRA dijo que el Consejo ve un gran potencial en su gente, pero para asegurar verdaderamente su lugar necesitará aliados más allá del Consejo. Hay facciones por ahí, especies que temen que Turken esté representada y buscarán a la Tierra como líder. Monroe asintió. No podemos dejar pasar esta oportunidad, la supervivencia de la Tierra. Ya no se trata solo de defensa, se trata de asegurar que nunca volvamos a estar en esa posición. En los meses siguientes, la humanidad comenzó a dar sus cuidadosos pasos en el escenario galáctico. Los diplomáticos, científicos y líderes militares de la Tierra viajaron a mundos distantes, formando alianzas y estableciendo rutas comerciales. La creatividad y el ingenio que los habían ayudado a derrotar a Turkin ahora se convirtieron en su mayor herramienta diplomática. Las perspectivas únicas y poco convencionales de la Tierra. Las estrategias fascinaron a muchas especies alienígenas, abriendo puertas a la cooperación, pero no todos estaban ansiosos por darle la bienvenida a la humanidad. Algunos vieron el ascenso de la Tierra como una amenaza, temiendo que la misma imprevisibilidad que les había permitido derrotar a Turkin los haría peligrosos entre los señores de la guerra dispersos de Tarkan. Los susurros de represalia se hicieron más fuertes en las profundidades del espacio sobre los restos fracturados de las antiguas fortalezas de Turán. Un nuevo líder estaba emergiendo, uno de los generales más importantes de Turán. Dren había comenzado a unir a los señores de la guerra bajo su estandarte. No tenía intención de dejar que la victoria de la Tierra se desvaneciera en un planeta estéril lejos de cualquier ruta comercial. Dren se reunió con los señores de la guerra restantes en una cámara oscura. Era una figura imponente vestida con una armadura llena de cicatrices de batalla. Sus ojos rojos ardían de furia. Había servido a Turkin lealmente y la derrota de su amo a manos de los humanos lo había enfurecido. «Contraatacaremos», Dren gruñó golpeando su puño sobre la mesa. «La muerte de Turk debe ser vengada. La Tierra pagará por su arrogancia los señores de la guerra a su alrededor». Murmuraron de acuerdo, pero había vacilación en sus ojos. Dra sabía que temían a la Tierra. Temían las tácticas desconocidas que habían llevado a la caída de su señor de la guerra. Los subestimamos una vez. Un señor de la guerra. Habló su voz cauteloso. Los humanos no son como las otras especies. Hemos conquistado su imprevisibilidad, los hace peligrosos. Tren se burló. Es por eso que no los enfrentaremos de frente. Atacaremos donde son más débiles la Tierra. Todavía se está reconstruyendo, todavía está encontrando su lugar en la galaxia. Explotaremos sus vulnerabilidades y cuando sea el momento adecuado los aplastaremos. El plan fue, puesto en marcha las fuerzas de Tren, permanecerían en las sombras realizando sabotajes y, estabilizando las alianzas de la Tierra, sabía que si bien la Tierra era fuerte, su nueva posición en la galaxia era frágil. Si podía socavar su unidad y debilitar sus alianzas, podría allanar el camino para un ataque devastador final. Parte 7. La confrontación final de regreso en la Tierra, informes de inteligencia de los movimientos comenzaron a filtrarse en el general Monroe y el capitán Rice, ahora los héroes más célebres de la Tierra, fueron llamados una vez más a prepararse. Para la inevitable confrontación que hemos vencido a Turken, dijo Monroe durante una sesión informativa. Con Ryuz y los principales oficiales militares, pero Dren es diferente, no cometerá los mismos errores. Vendrá a por nosotros desde las sombras Reyes, que había liderado el equipo de ataque que derribó a Tarkin. Asintió. Tenemos que llevar la pelea a él. No podemos esperar a que ataque primero. Monroe estuvo de acuerdo. Esto ya no se trata solo de defensa. Si vamos a asegurar el futuro de la Tierra, necesitamos eliminar la amenaza antes de que crezca. Se ideó una nueva estrategia. Las fuerzas de la Tierra junto con sus aliados del Consejo Galáctico rastrearían las bases ocultas de Dren.
Fue una carrera contra el tiempo. Dren ya estaba sembrando discordia entre los nuevos aliados de la Tierra, y cuanto más tiempo permanecía libre, más peligroso se volvía. La operación fue rápida y decisiva con la ayuda de la tecnología de reconocimiento avanzada proporcionada por sus nuevos aliados. Las fuerzas localizaron la fortaleza principal de Dren en las profundidades de un campo de asteroides. El capitán Rice lideró el asalto. Su equipo una vez más estuvo a la vanguardia de la misión. La batalla que siguió fue feroz, pero las fuerzas de la Tierra se habían vuelto más fuertes desde su primer encuentro con Turkin. Su tecnología había avanzado. Sus tácticas habían evolucionado y, lo más importante, su determinación nunca había sido mayor. Dren desafiante hasta el final. Enfrentó el ascenso en un brutal duelo final, pero así como Turkin había caído ante él, también lo hizo Dren. Sus ambiciones fueron aplastadas bajo el peso de la determinación de la Tierra con la derrota de Dren. El último remanente del imperio de Turan colapsó. La galaxia, una vez dominada por el miedo al Señor de la Guerra, y su brutal régimen comenzaron a respirar aliviados. El papel de la Tierra en el fin de ese reinado de terror fue innegable después de que el Consejo Galáctico reconoció formalmente a la Tierra como un poder central en el nuevo orden. La humanidad, una vez aislada, y las especies tecnológicamente inferiores habían demostrado su valor no solo como sobrevivientes, sino como líderes. El general Monroe, el capitán, Rice y sus equipos fueron celebrados en toda la galaxia, pero para ellos la victoria no se trataba de gloria, se trataba de asegurar que la Tierra nunca más enfrentaría tales amenazas existenciales en una ceremonia en la Tierra bajo los mismos cielos, que una vez estuvieron llenos de naves enemigas. Monroe se dirigió al planeta y sus aliados. Hemos demostrado a la galaxia de lo que es capaz la humanidad. Hemos demostrado que cuando nos mantenemos unidos no hay nada que no podamos superar.